Dale una sonrisita a tu hermano que está al lado. Vamos a leer la escritura. Bien, dice Romanos 6:23. Que lo tenga, búsquelo. Romanos 6:23. Dice así la escritura: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz, nos respalda, nos llena, nos direcciona, nos alumbra, porque es lámpara a nuestros pies tu palabra. Bendito Dios, ayúdanos a entender, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, revélanos, Señor, los secretos de tu corazón a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a hablar hoy sobre las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, pues, en la historia bíblica son muy duras, muy tremendas. Gracias a Dios que tenemos un Dios perdonador. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que nos perdona, un Dios que nos restaura, un Dios que nos vuelve a dar vida, aunque dice la palabra que estamos muertos, dice en nuestros delitos, en nuestros pecados, Él nos vuelve a dar vida, Él nos vuelve a restaurar a través de su sangre preciosa. Pero cada pecado que se ejerce, que se culmina, hay consecuencias. Amén. Gracias a Dios que no estamos en una iglesia condenadora, ¿no? Gracias a Dios, bendito Dios. Donde está el que peca, pues es como aplastado, ¿no? Hay veces que alguien se cae, ¿qué deberíamos de hacer? Levantarlo. Amén. Pero muchas veces es pisotearlo por pecador. Entonces, aquí no es así, pero no quiere decir que vamos a suavizar o a diluir la palabra de Dios. La palabra de Dios es tal cual. Amén. Y aquí dice claramente que la paga del pecado es muerte. Todo lo que hagamos trae consecuencias de muerte, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado ahoga el llamamiento de Dios. ¿Todos aquí están con un propósito? Claro. ¿Cuántos dicen amén? Todos tienen un propósito, un llamado de Dios, una tarea, una asignación que Dios les dio para que trabajen para su obra y también para que sean bendecidos, porque el llamado que Dios nos dio es un canal de bendición para otros y para nosotros también. Pero el pecado empieza a estorbar, el pecado empieza a perturbar. Vamos a ver qué es pecado. Dice un concepto aquí: pecado, transgresión consciente, alejarse de lo que es correcto y justo, no hacer lo que es debido. Muchos piensan que el pecado es solamente tener alguna práctica, por ejemplo, de adulterio, de fornicación. Eso es pecado. Pero también el pecado está en querer hacer, en saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Amén? O sea que hay un pecado de omisión. Nosotros estamos conscientes que ir a predicar el evangelio, como dice la escritura, a toda criatura es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo no lo hacemos, entonces es como si estuviéramos en pecado. Otra traducción dice, bueno, una traducción de la Biblia dice: el que está capacitado para hacer lo bueno y no lo ejecuta, ya está en pecado. ¿Sí? O sea,
prácticamente está diciendo, si no haces lo que yo te enseñé, lo que yo te he mandado, es igual a que forniques, es igual a que adulteres. Si Dios te enseña a orar y no lo haces, es pecado. O sea, parece que a veces el pecado es simplemente hacer un acto, pues al practicar un pecado, pero el no hacer lo bueno, lo que Dios nos ha mandado a hacer, ya es pecado. Y aquí claramente lo dice, ya está en pecado. Fíjate lo que dice Santiago. Dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Habla de cuando ya está consumado el pecado, ¿verdad? Trae consigo muerte. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos entendido qué es vivir en santidad, porque hay una falsa santidad. Hay una falsa santidad donde es hacer todo lo que un ser humano quiere hacer, inclusive hablando de aspectos culturales que no tienen que ver nada con pecado, pero si alguien, a una mente se le ocurre que es pecado pintarse las uñas, pues ya estás en pecado, ¿no? Pero no hablo de eso, hablo de una verdadera santidad, guardarse. ¿Qué es santidad? Santidad quiere decir apartarse de lo que transgrede a Dios. ¿Qué es santidad? Muchos confunden que es como casi ser perfecto, que te salgan alitas, que ahí casi hueles. No, eso no es santidad. Santidad simplemente es apartarse de lo que transgrede a Dios, o sea, de lo que no le agrada a Dios. Obedecer. Amén. Obedecer a Dios, seguir lo bueno, es lo que Dios quiere y es lo que nos hace dejar de persistir en el pecado. Hay algo que también es pecado, pero que está oculto. Por ejemplo, el salmista David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Muchas veces la falta de revelación de la voluntad de Dios a nuestro corazón, porque nos levantamos en la mañana y no sabemos lo que Dios quiere, no sabemos qué quiere Dios que hagamos nosotros, y nosotros simplemente seguimos una rutina, pero no sabemos si Dios quiere que hagas ese día algo diferente. No sabemos si Dios quiere que le hables al vecino, que vayas a pedir perdón a alguien. Solamente Dios sabe. Pero la falta de conexión con Dios, la falta de conexión con el Espíritu Santo, nos aleja de la revelación de la voluntad de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo oraba y decía, yo oro por ustedes? Les mandaba una carta, ¿no?, a la iglesia de Éfeso. Les decía que él siempre oraba para que les fuera revelado el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué era la preocupación del apóstol Pablo? Porque cuando el ser humano no conoce la voluntad de Dios, va a estar haciendo lo que sus emociones le dictan, ¿sí? Va a estar haciendo lo que su sentir quiere hacer. Ciertamente Dios nos dio libre albedrío, capacidad de decidir, pero es necesario que se nos revele la voluntad de Dios. ¿Amén? Si yo le preguntara a usted, más si lo voy a preguntar, pero contéstelo ahí en su corazón, o piénselo, medítelo. ¿Usted conoce la asignación de Dios para su vida? Exactamente. ¿Usted conoce exactamente la voluntad de Dios, la asignación de Dios? ¿Cuál es el propósito de que usted esté en una congregación? ¿Usted lo conoce exactamente, que usted diga, Dios me llamó a esto y va a ser de esta manera porque así Dios lo quiere? O tal vez algunos tenemos un proyecto, pero no es la voluntad de Dios. Queremos obtener la calificación de Dios, como venir así como un memorándum y decirle a Dios, ya nada más fírmale para que pueda hacerse. Pero muchas veces ese proyecto que nosotros tenemos está muy alejado de la voluntad de Dios. Muchas veces las ideas que nosotros
podrían ser buenas. Inclusive le puede estar funcionando a un hermano de otra iglesia o a otro hermano que esté aquí, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. Nosotros somos originales, ¿cuántos dicen amén? Yo le doy una identidad a cada quien, un temperamento. No somos iguales. Somos diferentes. Dios tiene ese poder de hacer diferente a cada quien. Tú tienes tus hijos. Todos los que tienen hijos tienen 1, 2 o 3. Los que no leen la Biblia tienen más, ¿no? Pero bueno, a cada hijo tú lo tratas diferente, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene diferente temperamento, porque tiene diferente carácter, tiene diferente manera de ser, tiene diferentes sueños, y a cada uno lo tienes que impulsar a lograr sus sueños. A cada uno lo tienes que corregir según la necesidad, ¿no? No a todos los tratas igual. Dios también es así. Amén. Hay gente que quiere que tú hagas lo que Él hizo porque le funcionó. Pero podemos llevar a la muerte espiritual de las personas. Y de hecho, una mente sectaria es la que hace eso. Hagan las cosas como yo pienso, como yo creo, como yo quiero. Pero la voluntad de Dios es perfecta para cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros no conocemos la voluntad de Dios exactamente, lamento decirle que vamos a permanecer en pecado. El no conocer la asignación de Dios en un 100% es permanecer en pecado, porque no estás haciendo el propósito exacto de Dios. Amén. ¿Por qué se peca? Primero, por la desconexión con el Espíritu Santo, la falta de comunión con Dios. Existen dos cosas. Existe claramente Satanás también, el tentador. Vemos en la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en el desierto, dice que fue tentado ahí. Jesús fue fuerte, poderoso, y no se dejó dominar por todo lo que Satanás le prometía o le mostraba, ¿sí? Le mostró, dice que todas las naciones, riquezas. Él no quiso. No dobló sus rodillas ante Satanás. Pero también ese tentador viene en la vida de cada uno de nosotros también. Y nos ofrece, y nos promete. Desde el principio el tentador fue mentiroso. Leemos en el de los primeros hombres en la tierra, a la Níoba. ¿Qué fue lo que hizo el tentador? Decirles, con que Dios te dijo que no comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo Satanás? Enreda a la mujer, ¿sí? Que le estaba prestando oído y que se puso a platicar con la serpiente. ¿Cuántas hermanas platicaban a la serpiente? ¿Muchas? Hay que fijarse con quién platicamos, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿por qué no tentó primero la serpiente al hombre? Y no sé si usted lo sabe. Pero atacó al hombre. Amén. Lo mismo que cuando Jesús resucitó, se le presentó a quienes primero, a las mujeres. Amén. ¿Por qué? Porque así sabía Dios que todo el mundo lo iba a saber. Bueno, el punto de esto es que Satanás le dijo a Eva, con que Dios te había dicho, ¿sí? No es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que se abran tus ojos. O sea, trascendió a Dios, le dijo mentiroso a Dios y le planteó algo mejor, aparentemente, que lo que Dios le estaba diciendo. Eso es lo que hace Satanás. Entonces, algo por el cual podemos caer en pecado es por escuchar la voz del diablo, pero no todo el pecado viene de Satanás, ¿sí? No todo el pecado viene de ser tentado por el diablo, ¿sí? También dice la Biblia que hay algo que se llama concupiscencia.
Dice, no diga a nadie que fue tentado por el diablo, ¿sí? Sino que muchas veces son atraídos por su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Los apetitos de la carne, ¿sí? O sea, a veces hacemos lo que nos pide la carne y luego le decimos a Dios, perdóname Dios, pero Satanás me tentó, cochino diablo. Pero no, es nuestra carne que tiene apetitos y que buscan comer para saciar ese apetito. ¿Pero por qué pasa esto? Porque dice la Biblia que Cristo es ¿quién? El pan de vida. Y también dice, por ejemplo, allá en el desierto, estamos hablando ahorita, que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra. Entonces, si no comes palabra de Dios, amén, si no comes el pan de vida que es Cristo, ¿sí? Vas a tener hambre de otras cosas. Sí, así es. Amén. Hay un hombre en la Biblia, el rey David. Mira cómo fue muy fuerte. Imagínate, el gigante no lo pudo vencer. ¿Sí se acuerda de David? No lo pudo vencer el gigante, no le tuvo miedo al gigante. Era un hombre de guerra. Venció ejércitos de manera extraordinaria, sorprendente, pero no pudo vencer el pecado. ¿Y sabes por qué pecó? Porque un día no hizo lo bueno. Por eso la Biblia dice, ¿cómo dice? Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te paralizas de trabajar para Dios, dejas de servirle a Dios y dejas de hacer la asignación que Dios te mandó, vas a caer. No solamente ya estás en pecado, sino que vas a caer en un pecado peor. ¿Qué hizo David? Dios lo mandó a la guerra. Y dice, no, hoy no. Hoy me voy a quedar a echar la flojera. Amén. Hay veces que Dios nos pone en el corazón visitar a alguien y podemos decir, ay no, mañana, ahora es domingo, ahora hay que obedecer a Dios en tiempo y forma. ¿Cuántos dicen amén? Aún te tengas que arrastrar el cansancio, hay que obedecer a Dios. Hoy no voy a la iglesia y te quedas en tu cama, pero en tu cama van a venir pensamientos. Cuando dejas de hacer lo que Dios hace, vienen pensamientos. ¿Y qué pasó cuando David no quiso ir a la guerra? ¿Sí? Empezaron a sufrir pensamientos. Se quedó donde no se tenía que quedar, y la Biblia dice que vio a Betsabé, la codició, ¿sí? Y no solamente la codició, la tomó, ¿sí? Y era la mujer de uno de sus mejores guerreros, de su mejor amigo, lo traicionó. Y todavía se entenebreció tanto su corazón que provocó la muerte de su hijo. Sí, es cierto. ¿Te das cuenta del pecado tan grande que es caer en pereza espiritual? ¿Sí? La Biblia dice, ve a la hormiga, oh perezoso, ¿no? La Biblia dice que el perezoso le da flojera llevarse la comida al plato. Y dice la Biblia que el perezoso dice que le va a llegar la pobreza como hombre armado. ¿Sí? O sea, la pobreza, la flojera provoca que te asesinen. Entonces no te quedes en tu casita, hoy no voy, ¿sí? Porque algo puede pasar. O mejor no voy para acá, ¿sí? Pero no sabes qué puede pasar ahí. Tienes que obedecer a Dios en todo momento. Entonces, hay un dicho secular o del mundo, como quiera decir, que dice que el ocio es la madre de todos los vicios. ¿Sí? Y aunque no está escrito así literalmente en la Biblia, no sé si ese dicho quién lo inventó, pero la Biblia dice algo. ¿Sí? Y yo creo que antes de que se inventara ese dicho, la Biblia ya lo decía. ¿Sí? Lo de entender ahí, ¿no? Con David. Pero dice que el necio, ¿sí?
El perezoso pone muchos pretextos. Dice de uno que decía, no, ahorita es tiempo de que hay muchos osos, no voy a hacer que me devoren, mejor no salgo a la calle. Y dice que cuando llegaba el tiempo de la cosecha tenía hambre y no había nada, ¿no? Dice que el perezoso todo desea, dice, pero nada alcanza, ¿sí? Yo he visto mucha gente que me ha dicho, pastor, me gusta mucho la alabanza, yo quisiera tocar un instrumento, y mi respuesta es, pues échale ganas, aprende, ¿sí? Pero pasan los años, ¿y qué pasó, hermano? No, que iba a aprender, ay, es que me da flojera. No activan su talento, ¿sí? Hay gente que tiene una facilidad. Hay unos que tenemos que estudiar mucho y estar ahí duro y duro. Y otros que tienen una facilidad, ¿sí? Pero a veces la pereza es mayor, ¿sí? No alcanzar su meta. Pero fíjate la definición del pecado también. Dice una definición griega, que viene del griego. Dice errar en el blanco. En el hebreo es no alcanzar la meta. O sea, no lograr el propósito de Dios. Dios te revela una meta, ¿sí? Dios te revela, mira, esa es tu visión y tu misión y tienes que llegar ahí, pero no lo haces, ¿sí? Por pereza, ¿sí? Te desvías del camino. ¿Qué quiere que el pecado que hace? Que erres, que te desvíes de la meta y que no des en el blanco. Nos contaban una historia con un pastor fuera de que del tiempo antiguo, usted sabe que los griegos en Grecia había juegos, los Juegos Olímpicos, pero de aquel tiempo era diferente, porque los juegos eran a muerte. Y dice que había unos que se les ponía un blanco y tenían que con la flecha darle, tenían que con el arco tirarle en el blanco. Pero eso no era un simple juego como ahora, sino que de ahí dependía su vida, ¿sí? Porque cuando la gente gritaba ahí, ¿sí? Ya desde de felicidad cuando daban en el blanco, pero cuando no, lo empezaban a maldecir, ¿sí? Al que erraba del blanco, pero también tenía que ser muerto, ¿sí? Esa era de ahí surgió la palabra pecado, ¿sí? De errar en el blanco, pero de ahí dependía la vida. Por eso la palabra pecado significa errar en el blanco. Y también dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Porque cuando tú no des en el blanco, ¿sí? Viene la muerte espiritual. Si tú no llegas a la meta, viene la muerte espiritual. Es necesario que el propósito de Dios se cumpla al pie de la letra en nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el propósito de Dios para tu vida, a veces nuestra mente no lo alcanza a imaginar. La dimensión del nivel en donde Dios nos quiere subir. A veces no tenemos ni idea de las cosas tan grandes y maravillosas y poderosas que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero siempre estamos cerrando en el blanco, conformándonos con las migajas que caen de la mesa. Cuando Dios nos dice, hijo, siéntate en la mesa, cómelo en la mesa que yo estoy, porque eres hijo. Pero muchos se conforman con migajas porque no saben el propósito de Dios, porque han perdido su identidad y piensan que solamente un pastor, solamente un evangelista tiene derecho a participar de la unción del poder de Dios. Pero muchas veces, de las cosas que nos están distrayendo de llegar a la meta, todas esas cosas están apagando el ministerio, el don de Dios, están apagando la voluntad de Dios en tu vida y se están haciendo a errar en el blanco. Y lo peor de todo que eso va a traer, muerte. Tal vez ni tú mismo des un peso por ti mismo, pero Dios dio su sangre, Dios dio su Hijo. Y el propósito de Dios es más grande de lo que a veces nosotros pensamos. Amén.
imagínate, hace 20 y tantos años que conocí a Dios, no podía yo imaginar una iglesia. Y a veces pienso que nuestra actitud alienta las cosas de Dios, alienta la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces digo, Señor, creo que no estoy a nivel de donde tú quieres que esté. Y yo me pregunto, ¿quién de ustedes puede levantarse y decir, sí, yo estoy en el nivel en donde Dios quiere que esté? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros alentamos la voluntad de Dios por la pereza espiritual, ¿sí? Por estar sentados en la comodidad, porque hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, ¿sí? Hacemos lo que queremos porque hoy nos levantamos y decimos, hoy tengo ganas de salir a pasear, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿Dios qué quería para tu vida? Y ese día yo llego a la iglesia con un montón de regalos, con muchos nombres, pero de repente llega y dice, aquí traigo, vienen los ángeles, aquí traigo el regalote de Panchita, pero Panchita no. ¿Por qué no vino? Porque le dio flojera. Y Dios venía con una carga de dones espirituales para, no hay ningún Pepe aquí, ¿no? Para Pepe, ¿sí? Y resulta que ese día Pepe le ganó un sentimiento por ahí. Ay, tiene mucho que no he visto a mi abuelita. Voy a ir a ver a mi abuelita. Y no está. Solamente es una ilustración para que sepamos que no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. ¿Y sabes qué? Ese se llama pecado oculto, porque pensamos que no es pecado. No es pecado ir a ver a mi abuelita. No es pecado, se convierte en pecado cuando te estorba para servirle a Dios. Pastor, pero no es pecado el fútbol. Claro que no es pecado. Lo malo es que dejaste de orar por estar en el fútbol. ¿Es malo el Facebook? Tampoco es malo. Lo malo es cuando te traga todo tu tiempo, y ahí era el tiempo de orar. Ahí era el tiempo de adorar a Dios, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos dejar todo tipo de entretenimiento que nos aparte del propósito de Dios. Pero muchos de nosotros lo primero que tenemos que descubrir, cuál es la meta donde Dios nos quiere llevar, ¿sí? ¿Cuál es el propósito donde Dios nos quiere llevar? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, no debemos de dar golpes de ciego? Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué la Biblia dice que no debemos de dar golpes de ciego? Porque el dar golpes de ciego es errar en el blanco, no golpear donde tenemos que golpear, ¿sí? Ahora date cuenta, hermano, que la Biblia claramente dice, sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Entonces, imagínate cómo Dios le habla a una iglesia fantasiosa, donde está en el Apocalipsis, habla de las 7 iglesias, hay una iglesia que le dice, tú te crees que tienes todo y que de nada tienes necesidad. Santo. Le dice, pero eres pobre, miserable, desnuda, ¿sí? Y otras traducciones dicen más fuerte. Imagínate. Pero una iglesia que creía que tenía todo, porque a veces nosotros estamos así, ¿sí? Voy a la iglesia, soy bendecido, Dios está pues solucionando varias cosas de mi vida, ¿sí? Pero ¿qué crees? Que eso no es suficiente. Eso no es el nivel en el que Dios te quiere tener. A mí me da tristeza que he visto mucha gente que Dios quería usar para hacer temblar el púlpito y que la gente viniera a Cristo, pero prefirió hacer otra cosa. El diablo viene y te engaña. Es verdad. Pero con pecados que son ocultos. Porque ¿qué pecado puede ser? ¿Tener un buen trabajo es pecado? No. Pero muchas veces Dios no quería eso para ti y tenía algo mejor. Pero nosotros nos confundimos, ¿sí? Y nos vamos con las cosas que son buenas, pero no con las que son mejores. Dios no quiere cosas buenas para nosotros, Dios quiere las mejores cosas. Las que Él diseñó y designó para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene todo para ti. Dios no te va a mandar a que hagas algo, ¿sí?, que te va a dañar.
Porque dice la Biblia que tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero muchas veces nosotros le queremos enseñar a Dios. No, eso que tú dices está bien, pero mejor lo hacemos así. Porque a nosotros nos parece mejor conforme a nuestro criterio. Pero la verdad es de que cuando Dios te llama, empieza a haber un sufrimiento. Porque Dios nos pasa por ese desierto. Pero muchas veces empezamos a sufrir por causa de desobediencia. Porque a veces Dios ve, yo amo a Panchita, quiero que se salve. Quiero trasladarla de las tinieblas a la luz de Cristo. Y voy a hacer todo para cautivarla, para enamorarla, para direccionarla. ¿Sí? Voy a mandar gente que le hable, voy a inspirar a los predicadores que den palabra. ¿Sí? Pero Panchita siempre quiso hacer lo que su sentimiento le decía. La gente del mundo dice, sigue tu corazón. Y es lo peor que puede hacer el ser humano. Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es ¿qué? Tenemos que seguir a Cristo. ¿Sí? Amén. Seguir el blanco perfecto. ¿Sí? Hay veces que la gente se atora y va y le pide un consejo hasta los del mundo. ¿Sí? Y los del mundo dicen, sigue tus sentimientos. Va a aparecer. ¿No? Cuando tiene la mujer pleito con el marido, va con la comadre chismosa, ¿de qué consejo le va a dar? Pues mándalo a volar. ¿Y qué dice? Hay que reclamarlo para Cristo, ¿no? A veces de lejitos, pero hay que reclamarlo para Cristo. Es difícil a veces conocer la voluntad de Dios, pero se vuelve más difícil cuando no hay oración en nuestras vidas. Y si comparamos el tiempo en el que estamos en el entretenimiento, el tiempo en el que oramos, muchas veces la balanza se inclina hacia que estamos perdiendo el tiempo. Amén. Nuestro tiempo es oro. Amén. Nuestro tiempo es valioso. Así es. El tiempo no regresa. Por más que queramos, no va a regresar. Los que estuvimos en las adicciones, a veces decimos, si se regresara el tiempo, yo ya no haría esto. Hubiera hecho otra cosa. Sin embargo, el tiempo no regresa. ¿No? El diablo roba la vida con las adicciones. Te traga, te absorbe. Después ya no puede, pasa el tiempo y nunca es tarde para venir a Cristo. Pero ya no va a ser la voluntad de Dios. ¿Va? El pecado trae consecuencias. ¿Sí? Fíjate que cuando conocí a Dios, gracias a Dios, joven, a los 20 y tantos años, 22 creo, pues llegó a Cristo, Dios me toca y algo maravilloso y sobrenatural. Pero lo que no me lo esperaba, que las consecuencias del pecado de todas maneras las iba a pagar. Y a veces venimos a Cristo y pensar que todo va a ser bonito porque no, las consecuencias se pagan. Y no creas que tardé un año en pagar las consecuencias, ¿no? Por mucho tiempo. ¿Amén? Por eso hay que pensar cuando estamos abriendo una puerta al pecado. Hay pecados que nos afectan a nosotros, ¿sí? Porque Dios no hace responsable a otras personas de tu pecado. ¿Pero qué crees? Que el pecado afecta a toda tu casa. ¿Por qué? Dios puso mandamientos, leyes, pero esas leyes no eran legalismos nada más porque sí. Cuando Dios ponía inclusive leyes sanitarias, ¿sí? Lo hacía con un propósito. Si tú lees ahí donde se ven las leyes, en Deuteronomio y todo eso, vas a encontrar que había leyes hasta para hacer del baño. Te decía cómo tenías que rascar, que la tenías que tapar, inclusive tenías que poner ahí una banderita. ¿Para qué? Tenía un propósito, ¿sí? Que no te llenaras las sandalias, ¿no? Ese era el propósito. Un propósito de limpieza, ¿sí? Y cada ley de Dios tiene un propósito, ¿sí? Por eso trascender la ley de Dios trae consecuencias, ¿sí? Si alguien desobedecía y no ponía una banderita, estaba poniendo en riesgo
las sandalias de los demás. ¿Sí me explico? Cuando Dios dijo, no cometerás adulterio, lo dijo con un propósito. ¿Por qué? Porque cuando alguien comete adulterio, va a ocasionar la descomposición de la sociedad. ¿Tan grave? Sí. Porque así como tú ves este territorio Chimalhuacán con drogadictos, alcohólicos, aquí hay trata de blancas, hay de los peores pecados y cosas tan tremendas que hay. ¿Sabes por qué están? Por el adulterio. ¿Por qué por el adulterio? Porque por el adulterio muchas familias fueron destruidas. Muchos hijos crecieron sin sus padres. El pleito entre los que adulteran a veces es bien duro, y más cuando meten a los hijos en sus chismes, ¿no? Y todo el adulterio llevó a la perdición a toda la familia. Porque el adulterio destruye una relación, el adulterio destruye el diseño original de Dios. ¿Sí me explico qué tremendo es ese pecado? Sí. No solamente te destruyes tú, afectas a tus hijos, afectas la unidad de la familia. ¿Sí? Por eso hay que pensar antes de caer en ese pecado. Amén. Porque ese pecado te lleva a la destrucción. A veces cuando los hijos están en depresión ya no sabemos qué hacer. ¿Y todo por qué? Por una calentura. ¿Qué culpa tenían los hijos? Entonces, el pecado no solamente te afecta a ti, afecta a tu entorno. Entonces dices, bueno, mi familia, pero esa familia afecta a una sociedad. Porque ese niño que fue destruido por causa de un divorcio de sus padres está saltando en la calle, está violando, está haciendo cosas que destruyen a toda la sociedad. ¿Verdad? Entonces el pecado contamina el mundo. El pecado contamina familias enteras, comunidades enteras. Fíjate que hay estados de la República donde tú llegas, ¿sí? Y hay una costumbre de que los primos se casan con primos, ¿no? Y ha llegado el caso de que a veces está entre hermanos. Y resulta que es normal en ese lugar, ¿sí? Yo conocí un lugar así. ¿Y sabes qué había ahí? Cuando tú llegabas, lo primero que notabas es que la gente estaba súper empiojada. Así. Veías a las señoras ahí afuera de su casa con una hamaca quitándole los piojos a los niños. Una pobreza, ¿sí? Porque el pecado trae maldición. Es cierto. El pecado trae maldición. Es verdad. Fíjate nada más la mentalidad del hombre. Por ejemplo, los menonitas. Fíjate nada más la mente sectaria que a veces hay. Nosotros no nos juntamos con los del mundo, no somos pecadores, y se apartaron. Y empezaron a tener relaciones sexuales entre ellos. ¿Y qué pasó? Muchos con síndrome Down. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias, ¿sí? La Biblia advierte, dice que Salomón estaba observando, y dice que vio que un joven iba caminando y se lo atravesó una mujer. Dice que lo prendió con la suavidad de sus palabras, con sus besos, que le dijo: mi marido fue un largo viaje, fui preparar una cama con aloe, ¿no? ¿Y qué dice Salomón? Dijo: no he visto tanta falta de sabiduría, y este joven no sabe que va como buey al matadero, porque no sabe que las cámaras de esa mujer conducen a las cámaras de la muerte, ¿sí? Es verdad. Y la Biblia te advierte y te dice: ten cuidado, porque el hombre no va a permitir que le toques a su mujer y no lo va a dejar así. ¿Cuántos asesinatos ha habido por eso? Por hacernos los valientes y por andar jugando a lo que no se tiene que jugar. La Biblia claramente dice: ay de aquel que tiene la mujer ajena. Amén. Hay consecuencias de cada cosa que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay consecuencias. Por eso es necesario que
vayamos a las plantas de Dios a un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Por ejemplo, los que batallamos con las adicciones en algún tiempo, solamente una solución, ¿sí? Se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no te va a dejar volver a caer. Amén. Porque cuando solamente tomamos pastillitas así como para no enfermarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Solamente se te calma un poco la enfermedad, pero no es arrancar de raíz. El pecado se tiene que arrancar de raíz. ¿Cuántos dicen amén? El pecado se tiene que arrancar de raíz. Cuando solamente se corta por encimita y sigue ahí la raíz, va a brotar otra vez esa raíz. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz de amargura. Pero para que no brote esa raíz de amargura en el corazón, hay que arrancarlo de raíz. ¿Cuántos saben que es bíblico perdonar? Sí, amén. Hay gente que no perdona. Entonces, no ha sido arrancada de su corazón la amargura, y ahí hay algo que un día va a volver a brotar. Por eso hay gente que le sirve a Dios por temporadas, y por temporadas ya no, ¿sí? Porque no arranca la maldición desde la raíz. El pecado se arranca de la raíz. Amén. Hay que perdonar. Y se oye fácil, pero se requiere del poder sobrenatural de Dios para perdonar muchas cosas. Porque imagínate decirle a una mujer que fue violada, que se le perdona. ¿Sí? No son enchiladas, ¿no? Pero sí se puede con el poder sobrenatural de Dios. Amén, gloria a Dios. Perdonar al que te hizo daño. ¿Sí? Es necesario. ¿Sí? Porque cuando tú no perdonas, estás atado al pasado. Entonces dicen amén. Amén. ¿Por qué los matrimonios a veces tienen tantos pleitos? Imagínate, también el hombre le cuesta trabajo perdonar, pero más a la mujer. Y las mujeres tienen la memoria más fotográfica, porque te dicen hasta día, fecha y hora y cómo estabas vestido, ¿no? Acuérdate que tal día me hiciste esto, el día que tenías esta ropa, y fue en 1900 y tantos, ¿no? Exacto, ¿sí? Pero está atada a ese pasado, ¿sí? Porque no ha perdonado, ¿sí? El pecado te ata, y dice la Biblia que el que no perdona, inclusive dice que va a ser echar a los verdugos. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te lo dice en aquella parábola donde había un deudor, ¿sí? Que fue ahí con el rey, una persona de dinero, un patrón, y le dijo, le estaba cobrando el patrón al que le debía, al prestamista, vamos a decirlo así. Y el que debía mucho dinero dijo, perdóneme, le voy a pagar poco a poco. ¿Pero qué crees que hizo el prestamista? Le dijo, yo te perdono la deuda. ¿Sí has escuchado esta palabra? Le perdonó toda la deuda, ¿sí? Una deuda mayor, ¿sí? Pero ese que era un deudor, ¿sí? Alguien también era deudor con él, ¿sí? Lógicamente en menor cantidad, ¿sí? Entonces él va y le cobra, y cuando el deudor menor le dice, perdóname la deuda, o déjame pagártelo poco a poco, le dice, no, lo voy a meter a la cárcel. Y no lo paga. Y eso llegó a los oídos del prestamista. ¿Y qué dijo? No, ahora también llévenselo a la cárcel. Es que voy a echar a la oscuridad y a los verdugos. ¿Quién nos ha perdonado más? Dios. ¿Ves? ¿Te han hecho daño? No creo que le hayan hecho más daño que a Cristo en la cruz. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Es verdad. Y en la vida real a veces somos así. Hay gente que nos ha perdonado y nosotros no queremos perdonar. Eso te ata al pasado y te mantiene en la maldición del pecado.
Amén. Porque es pecado la falta de perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es verdad o no es verdad? Es pecado la falta de perdón. Es pecado el no hacer lo bueno. Es pecado el no conocer la voluntad de Dios exactamente. Es pecado errar en el blanco. Yo te aconsejo que tu oración en este tiempo sea: revélame tu voluntad. Revélame mi asignación. Dime con qué propósito estoy en esta iglesia. Amén. ¿Sabes por qué a veces la gente dice: no, mejor no voy de esta iglesia? Porque nunca le fue revelada su asignación en esta iglesia. Amén. Por la cabeza espiritual. ¿Sí? Si hay una iglesia pequeñita, nos vamos a ir con una que esté más grandecita. A la gente le gusta irse cuando la iglesia está ya en otro nivel. ¿Sí? Deja su iglesia por irse a una iglesia más grande. ¿Por qué? Porque ahí todo está hecho. Pero picar piedra es lo difícil. ¿Cuántos dicen amén? Está desde el principio, es lo difícil. Pero la bendición es para los que inician y no desisten y no erran en el blanco. Amén. Los que empezamos con la iglesia sabemos hacia dónde tenemos que ir y a dónde tenemos que terminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que terminar el propósito de Dios por el cual Dios nos trajo. Amén. Si Dios te revelara tu asignación, muchos se quedarían sorprendidos. Dios tenía ese propósito para mí. ¿Desde cuándo? Nomás que la ceguera espiritual a veces no nos deja ver. La comodidad no nos deja ver. Muchos dicen que el peor enemigo pues es Satanás, ¿no? La serpiente antigua y con todos sus nombres: Beelzebú, Lucifer, Asmodeo y todos esos nombres, ¿sí? Leviatán. Es nuestro enemigo. Pero yo conozco un enemigo que a veces nos dobla más fácil. Lógicamente somos nosotros nuestro enemigo mayor. ¿Pero qué crees? Que uno de los enemigos mayores es la comodidad. El que no me quiero sentir cómodo. No quiero que las cosas se me duelen. Sí te sirvo, Dios, pero ¿cómo? ¿Sí? Por ejemplo, los músicos llegamos, tocamos. Pero imagínense que Dios nos llamara, porque cuando yo estaba en la iglesia donde me congregaba, teníamos que cargar los instrumentos. No eran bocinas chiquitas, eran grandotas como esa. Ir al cerro a tocar y con todo cargando. Yo pregunto: ¿quién seguiría en el grupo de alabanza? A veces las cosas son duras. Se sale uno de la comodidad. ¿Sí? En un lugar donde ibas caminando y tus zapatos se quedaban ahí, y había que tocar. ¿Sí? Nos invitaban a tocar a muchos lugares, incluyendo algunos que se nos apedreaban. Les tocaron varios. A veces las cosas se tornan difíciles. Y es ahí donde se ve quién es quién. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuántos pastores abandonaron el ministerio cuando las guerras se cerraron, las iglesias se cerraron temporalmente? Muchísimos. ¿Sabes por qué? Porque ya no había dinero. Cuando las cosas se tornan difíciles, me buscaron por otro lado, ¿no? Amén. Por eso la pandemia creo que fue buena en parte. Cierto. Porque limpió de los malos obreros, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, aunque sea difícil. ¿Por qué le dijo Jesús al rico: vende todo lo que tienes? Y el que empezó le preguntó quién fue. El rico. Yo guardo todos los mandamientos. ¿Qué necesito hacer para alcanzar la vida eterna? Aparte de guardar todos los mandamientos, vende todo lo que tienes. Dice que el rico se regresó triste.
Porque sí quería estar con Dios, sí quería servir a Dios, pero tenía un problema de corazón y dijo, pero es más grande de mi riqueza. ¿Y qué crees? Que Dios tenía más riqueza para él. Dios tenía cosas más grandes. Muchas veces nosotros no queremos despojarnos del pecado porque nos enamoramos del pecado y nos enamoramos de lo viejo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Es verdad. Imagínate, voy a contar rápido porque para que no se vaya el tiempo. Cuando tú tienes algo con mucho valor, ¿sí? Por ejemplo, un carro, o cuando tienes una ropa preferida, ¿sí? Pero que se va desgastando y que ya empieza a tener hoyitos, ¿no? Claro que ahora la ropa toda tiene hoyos y es nueva, pero antes, ¿no? Yo me acuerdo que de niño alguien me regaló un traje de esos de soldado que a mí me costaba bastante, ¿sí? Y ya traía hasta las rodillas rotas, pero ese sí de viejo. Y me decían, ya quítate eso, ya tira eso. Y yo, no, quiero hacer con mi traje de soldado. Y un día mi abuela me exigió mucho, ya tira eso, me insistió. Y no. Y un día amanezco y ya estaba en el camión de la basura. ¿Cómo puede ser? Mi traje de soldado. ¿Sí? Y me puse a llorar. Y me dejaron llorar un ratito. Hasta que me dijo, ¿sabes por qué te lo tiré? Porque ya tenemos otro nuevo. Y me abren una bolsa. Un traje de soldado nuevo. Eso me pasó a mí. ¿Y sabes qué es lo que algo así pasa con nosotros? Nos aferramos a lo viejo, a lo que nos gusta y no recibimos lo nuevo que Dios tiene. ¿Verdad? Ay, es que mi trabajo, Dios tiene cosas más grandes. ¿Sí? Empiezas a echar raíces en cosas que no sabes que Dios tiene el poder para darte algo mejor. Muchas veces cuando eres adorador, Dios te pide todo. Y ahí tenemos un ejemplo. Dios le pidió a su hijo Abraham. ¿Amén? Y cuando ya estaba a punto de darle cuello, que le dijo, no, detente. No mates a tu hijo. ¿Qué probó Dios ahí? Obediencia. ¿Me entregarías algo que te duele mucho? Él lo entregó. ¿Y quién fue Abraham después? ¿Quién lo bendijo? Y no va a haber hombre más bendecido que él. ¿Por qué? Porque él dio lo que Dios le pidió. Algo que le dolía. Así que, hermano, ¿qué te cuesta dar a ti? ¿En dónde te duele más? Algunos no le quieren dar su tiempo a Dios. Otros no quieren darle dinero a Dios. Otros no quieren esforzarse porque hace calor. Hoy quedamos que vamos a salir a evangelizar, ¿sí o no? Sí, amén. Te digo la verdad, a mí no me gusta. Ay, ¿a poco el pastor me gusta evangelizar? No me gusta, a mí me gusta predicar aquí. Sin embargo, lo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y luego con este calor, ni que fuera testigo de Jehová, pero vamos a hacer. Amén. No me traje ni mi sombrero de atalaya, ni paraguas, pero es necesario hacer. Amén. Hay cosas que no nos gustan hacer. Es más, si te dijera que ni siquiera me gusta hablar en público, pero Dios me llamó a saber. Es verdad. Si ustedes platican a mi esposa, no me gusta estar solo. No me gusta que nadie me hable. Me gusta estar pensando en lo que yo quiero pensar, en otras cosas. Me incomoda cuando alguien se me acerca mucho. Sin embargo, por Dios he tenido que cambiar. Es verdad. Amén. A mí me gusta ser solitario. Sin embargo, he aprendido a que tengo que estar compartiendo el pan con mis hermanos. Y si se dará cuenta, hermano, ahora siempre en mi casa hay gente. Y lo he aprendido a disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Que no me gustaba, pero sobre todo hay que entregar a Dios.
llegué a hacer la plática con alguien. Todavía me cuesta trabajo, pero he podido vencer. Pero solo tengo que entregar a Dios. Amén. Lo que yo consideraba mi espacio, se lo he tenido que entregar a Dios. Así es. Pero muchas veces nosotros no queremos que nadie invada ese espacio. Es cierto. Pero Dios quiere tomarte, quiere deshacerte y quiere volverte a hacer. Ay. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que el ego, a que el yo muera? La única manera de que tú recibas la voluntad de Dios tal cual Él quiere es que digas: Señor, quiero morir a mí mismo. Amén. Dile a tu hermano que está al lado: ejecución. Amén. Si nosotros no matamos al viejo hombre, jamás podremos vivir en santidad. Jamás podremos vivir en la voluntad de Dios. Porque el yo va a hacer lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? El yo va a hacer lo que le gusta. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera que el servicio fuera a las 5 de la tarde, para no levantarme tan temprano. Y más que tengo que venir a ensayar. Amén. Sí, amén. Y quisiera muchas cosas que fueran fáciles. Quisiera que todos los hermanos que están aquí entendieran el primer consejo. Que no tuviera que darle el mismo como 20 veces. ¿Cuántos dicen amén? ¿No sería bonito así? Sin embargo, no es la realidad. Pero eso no nos puede hacer desistir de la voluntad de Dios. Amén. Todo lo que tú quieres y tienes, quiero hacer una pregunta, contéstala ahí en tu lugar, medítala en la semana. Todo lugar donde tú estás, todo lo que tú tienes, ¿viene de Dios? Escucha bien esa pregunta. Todo lo que tú tienes, en donde tú te paras, todo lo que haces en la semana, ¿es la voluntad de Dios? ¿Y qué harías si Dios te dijera: te voy a dar algo más grande, pero salte de ahí, deja eso? ¡No! ¿Lo harías o no lo harías? Pregúntale a Dios. Y fíjate que Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Imagínate que tú tuvieras muchos planes y que Dios dijera: mira, déjalo porque te voy a enviar a las naciones. Pero muchos meses, cuando alguien recibe la profecía de ir a las naciones, se imagina un turisteo bien bonito. Voy a andar turisteando y no entienden lo que es el campo misionero. ¿Sí? Es verdad. Amén. No he experimentado yo mucho el campo misionero, pero he ido. Y hay algo que me cuesta mucho trabajo y sufro mucho cuando voy al campo misionero, cuando no hay un buen baño. Imagínate una letrina. ¿Sí? Amén. Y no cuento está feo eso, ¿no? Y me tocó ir de misionero. Y en algunas ocasiones, hermano, en los mejores hoteles y todo bien bonito. Pero también me tocó donde no hay baño. Entonces, todos los que me conocen tiempo saben que no puedo yo tomarme una taza de atole porque me vomitaría. Pues no había nada que comer más que atole y unas bolas de masa. Sin sal, hervidas. Y si les dices a la gente: es que quiero ir al baño. Sí, mira, aquí está cerquita, ese cerquita es de una hora eterna. Y todas esas pláticas, no hay una víbora que quién sabe qué te hacen. Y era tremendo. Sin embargo, vamos a donde Dios nos mandó. No solamente cuando está cómodo, no solamente en los hoteles bonitos, Es verdad. sino cuando se pone peligroso. Es verdad. ¿Sabías que Dios nos ha llamado inclusive a perder la vida por causa de Él? Así es. Por eso ya no se predica. Híjole. Ya no se predica que es posible que moramos por causa de Cristo. Así es.
Ahora el Evangelio es: ven a Cristo y toda tu vida se va a arreglar. Ese es el Evangelio de genio. ¿Sí? Ese es el Evangelio falso. Porque es como que sobre la panza al Buda y te va a ir bien. ¿Sí? Frota la lámpara maravillosa y pide 3 deseos. Ahí está la gente pidiendo sus 3 deseos. No literalmente así, pero para la gente la palabra de Dios muchas veces es eso, un amuleto. ¿Sí? Y hoy quiero hacer un llamado ¿a qué? A ser libre del pecado. ¿Cuántos quieren ser libres del pecado? Amén. Si hay pecado en nuestras vidas, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, acércate a Él. Habla con Dios. Habla con Dios y dile, primeramente, el primer punto es: revélame tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Revélame el conocimiento de tu voluntad. Amén. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Revélame el blanco. Amén. Y dime todo lo que quieres que quites en mí. Amén. ¿Serías capaz de decirle, Señor, quítame lo que te estorba? ¿Serías capaz de decirlo? Sí. Algo que tú ames mucho, que Dios te dijera, mira, eso no lo quiero más. Más de uno, estoy seguro, que desistiría. ¿Es cierto? Pero quiero decirte esto: Dios tiene lo mejor. Amén. Amén. Gloria Dios a Dios. tiene lo mejor. Amén. Amén. Y no debes tener miedo. Es verdad. Yo tuve mucho miedo en muchas áreas. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? Dios siempre tiene una respuesta a todo. Es No verdad. puedes tener Gloria a miedo. Dios. Esfuérzate. Dios tiene cosas grandes. Amén. Amén. No te aferres a lo viejo. Deja que Él te ponga ropa nueva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No te conformes con las viejas, sino que siéntate en la mesa. Pero Amén. deja que Dios quite el pecado, renuncia al pecado que asfixia tu ministerio, que asfixia tu llamado. Amén. Arranca lo que estorba. Poderoso es Dios. Renuncia. Les dije, repitan la palabra ejecución. Morir al viejo hombre. Muchos son bautizados, muchos no, pero acuérdense que el bautismo es sumersión en el agua. ¿Para qué? Significa morir al mundo, Es cierto. morir al pecado, y sales con una nueva criatura. Amén. El bautismo no es mágico, por eso es significado. Y lo que hoy quiero decirte, que dejes que Dios te bautice. Amén. En Amén. su muerte y en su resurrección. Cristo murió, pero resucitó. Eso mismo hace con nosotros. Dios quiere matar al viejo hombre, pero nos quiere dar nueva vida. Él resucita. Amén. Así que yo quiero que hoy, no nuevamente lo que yo quiero, Dios quiere que conozcas su voluntad. Te vas a sorprender del propósito tan grande que Dios tiene para ti. Vas a quedar sorprendido del nivel a donde Dios te quiere tener. Aleluya. Hasta vas a decir, como yo ya lo dije, y en eso me estaba entreteniendo. Dios tiene cosas más grandes. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.